En el año 2020, la pandemia causó problemas muy serios, tanto para la sociedad en general, pero también para la economía. La economía sufrió una de las crisis económicas más catastróficas desde la Gran Depresión en el año 1929 y se puede decir que seguimos en crisis. No obstante, algo muy extraño pasó en los Estados Unidos. Los estadounidenses están ahorrando dinero a niveles récord. Sí, me escucharon bien. A pesar de los problemas económicos causados por la pandemia, los estadounidenses ahorraron más que en cualquier otra época en toda la historia del país. Aquí en este gráfico ustedes van a ver en los últimos 60 años el ahorro como porcentaje de los ingresos disponibles de cada persona. Como verán, este nivel ha estado teniendo una tendencia a bajar y luego a ser de más o menos de 6 a 7% durante la década de los años 2010. Es decir que en promedio los estadounidenses ahorraron alrededor de 6 a 7% de sus salarios. Pero durante la pandemia el porcentaje de ahorro se disparó a un récord de 34% en abril del año 2020. En términos de dólares, esto se traduce a alrededor de $16,000 ahorrados por persona. Hoy en día, el porcentaje de ahorro sigue siendo alto, rondando los 10 a 12%, lo que corresponde a alrededor de $5,000 por persona. Este es un fenómeno extraño. ¿Cómo es posible que en medio de una catástrofe económica los estadounidenses están ahorrando más dinero que nunca? Y lo más importante, ¿qué va a significar este ahorro para la economía? En este video yo te voy a explicar las razones por qué el nivel de ahorro llegó a este récord y luego vamos a analizar cuáles pueden ser las consecuencias económicas de dicho ahorro. Y ojo, aunque todo esto suene bien, la verdad es que no son muy buenas noticias para la economía. Entonces, empecemos primero entendiendo por qué los niveles de ahorro llegaron a su récord durante la pandemia. Como ustedes sabrán de mis videos, el gobierno de los Estados Unidos rescató a la economía de un colapso al imprimir dinero como nunca antes. Solo en el año 2020 se imprimieron casi 25% más dólares que los que habían en existencia. Es decir que el gobierno imprimió y añadió un nuevo dólar por cada 4 que habían en existencia. Pero en el año 2021 este número probablemente sea aún más alto. A comienzos del año se aprobó uno de los estímulos económicos más grandes en la historia del país de 1.9 billones de dólares. Pero ahora el gobierno de Joe Biden está por imprimir aún más dinero con su estímulo económico de infraestructura y educación. Por lo tanto, en el año 2021 se estima que se van a imprimir un 30% más dólares. Eso significa que en total, durante los años 2020 y 2021, se estima que un nuevo dólar se va a imprimir y añadir a la economía por cada 2 que habían en circulación. Ahora, la razón por qué les hablo de la impresión de dinero es porque parte de este dinero acabó en manos de los estadounidenses. Ustedes probablemente se acordarán de los cheques de estímulo que repartió el gobierno federal. Pues resulta que el gobierno repartió a los estadounidenses 3 rondas de cheques de estímulo. La primera fue de $1,200 para cada adulto que paga impuestos y hasta $500 para cada menor de 16 años. La segunda ronda fue de $600 a $1,200 dependiendo de la situación económica de cada hogar. Y la tercera ronda fue de un cheque de hasta $1,400. Es decir que en total los estadounidenses pudieron haber recibido $3,800 en cheques de estímulo del gobierno durante la pandemia. Y aunque $3,800 del gobierno es un buen monto, esto no explica todo ese ahorro récord. Y para eso tenemos que ver a los otros apoyos que dio el gobierno como parte de la impresión de dinero. Uno de ellos es el apoyo que daba a los desempleados. Millones de personas se quedaron desempleadas durante la pandemia y estas tenían derecho a pagos mensuales financiados por el gobierno. Estos pagos empezaron siendo de $600 por semana como mínimo durante el 2020, pero luego fueron disminuidos a $300 hasta finales de septiembre del año 2021. Eso significaba que habían personas que estuvieron recibiendo apoyos de desempleo por más de 1 año y medio. Esto definitivamente ha ayudado a incrementar el nivel de ahorro de los estadounidenses. Y aparte de recibir apoyos de desempleo, el gobierno también hizo que los bancos den ayuda a las personas que no podían pagar sus hipotecas y también a las personas que no podían pagar sus alquileres. Al no tener que preocuparse por estar desempleados,
al tener apoyo en el pago de hipotecas y al tener apoyo al pagar alquileres, los estadounidenses estaban verdaderamente asegurados durante la pandemia. Muchos de ellos decidieron empezar a ahorrar todos estos ingresos y guardarlos para tiempos de vacas flacas. Pero es aquí que hay que discutir otro aspecto que no hemos cubierto: el comportamiento de las personas durante la pandemia. La economía estadounidense es muy dependiente de la venta de productos a los consumidores como ropa, electrodomésticos, artículos de supermercado y demás. Pero también es altamente dependiente del consumo en restaurantes, bares, atracciones turísticas y viajes. Muchísimas de estas industrias en la economía se vieron altamente afectadas por la pandemia, ya que la mayoría de las personas tenían que permanecer en casa. Por lo tanto, al dejar de gastar en restaurantes, bares y al limitar los gastos generales, los estadounidenses se vieron de repente con menos gastos y más ahorros. Por lo tanto, si combinamos los cheques de estímulo, el apoyo a los desempleados, los apoyos hipotecarios, de alquileres y también el cambio en el comportamiento consumista en los Estados Unidos, esto explica el incremento de ahorro durante la pandemia. Y es aquí que es muy importante recalcar que todo esto es mayormente a raíz de la impresión de dólares para apoyar a los más necesitados. Pero nosotros ni siquiera hemos hablado de las personas que no perdieron su empleo. Nuestro enfoque en todos estos estímulos y apoyos fue más que nada a las clases medias. Y eso nos lleva a la pregunta: ¿qué pasó con las clases medias altas y clases altas? Es decir, ¿qué pasó con los ricos durante la pandemia? Pues los ricos fueron verdaderamente los más beneficiados durante esta pandemia. La gran mayoría de la gente de clase media alta y alta no se vio afectada por el desempleo. Muchas de estas personas podían trabajar desde casa y pudieron mantener sus trabajos. Luego, una gran parte de los gastos de estas familias viene del ocio, es decir, del consumo en restaurantes, bares, viajes y ocio en general. Al no gastar en este tipo de cosas, ellos se vieron ahorrando como nunca antes. Pero hay otra variable que hizo que estas clases altas se beneficien aún más: sus inversiones. Y en este caso me quisiera enfocar más que nada en dos áreas: la bolsa de valores y el mercado de inmuebles. Las clases altas en general tienen el privilegio de ser dueñas de inmuebles y también acciones en la bolsa de valores. Y como ustedes sabrán de mis videos, el mercado inmobiliario se disparó durante la pandemia. Aquí en este gráfico ustedes van a ver el precio promedio de las casas en los Estados Unidos. Como podrán ver, durante la pandemia los precios subieron a los niveles más altos y siguen subiendo en estos últimos meses. Desde el comienzo de la pandemia hasta hoy, es decir, desde abril del año 2020 hasta hoy, los precios en promedio subieron más de 16%. Esta es una subida violenta y eso significa que en promedio los inmuebles de las clases más altas han subido un 16%. En ciertos estados esta subida ha sido aún más drástica. Pero ahora quisiera que hablemos de otro tema: la bolsa de valores. Aquí en este gráfico ustedes van a poder ver el índice S&P 500, es decir, las 500 empresas más grandes de los Estados Unidos. Este índice se desplomó al comienzo de la pandemia, pero luego subió a niveles récord. Si comparamos los niveles antes de la pandemia con los niveles de hoy, se ha visto una subida de 30%. Así que imagínense, los ricos tienen la mayoría de sus ahorros en acciones y en inmuebles. Estos han subido un 30 y 16% respectivamente y como mínimo. Pero ahora llegamos a la gran pregunta: si hay ahorros a niveles récord, ¿cómo afecta esto a nuestra economía? Es decir, ¿es algo bueno o es algo malo? Pues obviamente que un incremento en el ahorro es algo bueno para las personas. La riqueza personal de todas estas personas sube y esto es algo bueno. Pero en cuanto a nuestra economía, un incremento en ahorros no es algo bueno. Cuando la población empieza a ahorrar dinero, eso significa que no están gastando. El efecto inmediato en la economía es un bajo nivel de consumo. Esto fue obvio durante los primeros meses de la pandemia, pero luego se fue recuperando. No obstante, seguimos teniendo una pandemia y esto ha causado un nivel de paranoia financiero en la sociedad. Es decir, la gente todavía se siente con miedo que haya una nueva crisis económica en el futuro.
futuro. Por lo tanto, el nivel de ahorro sigue siendo alto, lo cual está afectando a la economía. Este es verdaderamente un círculo vicioso. Si la gente no gasta su dinero y ahorra, esto va a causar una caída en el consumo, lo cual puede llevar a una nueva crisis económica. Por lo tanto, el nivel de ahorro que vemos ahora es bastante preocupante. Pero al otro lado de la ecuación también tenemos a otra consecuencia, la desigualdad. Durante la pandemia, los niveles de desigualdad crecieron a nuevos récords. Como les explicaba, los grupos de ingresos más bajos fueron los que más se beneficiaron con los estímulos y apoyos del gobierno. Estos lograron ahorrar dinero, pero las clases con ingresos más altos fueron las que más ahorraron dinero, ya que son estas las que son dueñas de inmuebles y acciones en la bolsa. Esto creó una desigualdad en el ahorro, lo cual empeoró las diferencias entre las clases económicas. Si las acciones se vuelven más caras y los inmuebles se vuelven más caros, esto empeora la situación para la gente con ingresos bajos. Es decir, se les vuelve más caro poder participar en la bolsa de valores y poder comprar su primer inmueble. Esto es lo que se llama la inflación de activos. Y la inflación de activos durante la pandemia llegó a los niveles más altos que hemos visto. Por lo tanto, aunque son buenas noticias que los estadounidenses están ahorrando a unos niveles récord, esto es preocupante porque significa que no están gastando su dinero y alimentando al crecimiento económico. Luego, como les expliqué, este ahorro también causó una diferencia entre clases sociales donde las más ricas vieron un incremento dramático de sus acciones en la bolsa y inmuebles. Luego, como les expliqué, este ahorro también causó una diferencia entre las clases sociales donde los más ricos vieron un incremento dramático en el valor de sus acciones en la bolsa de valores y también en sus inmuebles. Y eso me lleva a preguntarte a ti. ¿Has llegado a ahorrar dinero durante la pandemia? ¿Ahorraste a niveles récord como la población estadounidense? ¿Y cómo te fue con tus inversiones? Espero tus comentarios aquí abajo y antes que te vayas te quisiera recomendar el siguiente video donde te explico por qué no deberías invertir en la bolsa de valores. Muchísimas gracias por ver este video, mis queridos youtubers, y les mando un saludo desde Luxemburgo.